Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy vamos a leer, por ejemplo, San Juan capítulo 1, del verso 19. Vamos a leer al verso 34, ¿le parece? Amén, hermano. Es el testimonio de Juan. Escrito por Juan. Pues sí, señor. Pero, a ver, mire que ya comenzamos bien. Sí, sí. Es el testimonio de Juan escrito por Juan, pero son dos Juanes. Sí, señor, dos O sea, Juanes. uno es Juan el apóstol y el testimonio de Juan es el de Juan el Bautista. Amén, O amén. sea, son dos Juanes Sí, con unas misiones diferentes. correcto. Que la gente entienda eso. Que la gente comprenda para que se ponga y sepa de lo que estamos hablando y que abra la escritura Pero claro, y que contagie a los demás. Dice la escritura, este es el testimonio de Juan. ¿Sí? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, comienzo la lectura. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. un pasaje que vamos a dividirlo en dos. Y vamos a tratar por el momento lo relacionado hasta el verso 28. Amén. Luego hablaremos del segundo tema que es el Cordero de Dios, que es del verso 29 al verso 34. Amén, amén. ¿Sí? Sí, señor. Algo muy, muy llamativo, me parece a mí, del pasaje, es el testimonio que da Juan. Amén. El testimonio, sí, es Juan el Bautista que da el testimonio de quién es él y a qué vino. Amén. Porque eso es lo que él está haciendo. Dando el testimonio de quién es él y a qué vino. Y entonces me llama la atención, porque es que aquí hay algo que el lector de la Biblia debe tener en cuenta. Recuerde que Juan el Bautista es hijo de sacerdote. Amén. ¿Lo recuerdas? Sí, Zacarías y Elizabeth. Claro, Zacarías era un sacerdote. Amén. En un tiempo determinado llegó en el orden donde le tocó a él, pues, ejercer su ministerio porque allá se manejaban por lapsos de tiempo. Sí. O sea que en el campo de la herencia, Juan no debería ser profeta, sino sacerdote. Sacerdote. Recuerde que
la tribu de Leví fue escogida para ejercer el sacerdocio en 4 órdenes, que eran los meraritas, los gersonitas, los coatitas y los aronitas. Y esos 4 tenían ministerios separados. Eran levitas, eran sacerdotes, pero no todos podían oficiar lo mismo. Amén. Mientras que habían unos dedicados directamente a la música y al canto, habían otros que estaban dedicados directamente al mobiliario del templo. Habían otros que estaban dedicados directamente al sacrificio, como lo eran los aronitas. ¿Sí? En ese orden de ideas, Juan debió de ser un sacerdote. Sin embargo, la Biblia lo llama un profeta. Amén. Y Jesús da testimonio diciendo que no hay un profeta tan grande como Juan. Como Juan. Pero que en el reino de los cielos, el más pequeño de los santos es más grande que Juan. Interesante, ¿no? Amén, sí. Entonces aquí me llama la atención porque es que estaba profetizado. Amén. Mire lo que leamos lo que dice Malaquías capítulo 4. Usted tiene la Biblia ahí y es muy importante que la gente se dé cuenta desde cuándo estaba profetizado el ejercicio profético, el ministerio profético de Juan. Capítulo 4, verso 1. Amén. Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y los demandará a raíz. Malaquías 4 me dijo, ¿no? Sí. Vea el verso 5. El verso 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí tiene. 400 años antes Amén, amén, sí, Señor. de Cristo estaba profetizada la venida de Juan. De Juan, sí, Señor. Y mire que hay algo muy interesante en el Evangelio de Juan que acabamos de leer. Porque quienes van a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Eran sacerdotes. Eran sacerdotes y levitas, sí, Señor. ¿Ya? Para preguntar, porque es que este tiene por herencia. Recuerde que el ministerio en el Antiguo Testamento era una herencia. Amén. No era un llamado. No, era una herencia. ¿Está claro? Qué aclaración tan bonita. Pero claro. A diferencia de hoy, que hoy tiene que ser un llamado de Dios. Y usted lo lee en San Marcos capítulo 3, que entre la multitud de discípulos, Jesús escogió y hizo venir así los que él quiso. Amén. Y llamó 12 de diferentes culturas, de diferente formación, de algunos que nada tenían que ver Con su profesión inicial y con lo que iban a hacer. no, y con el orden sacerdotal. Además. Entonces, es muy interesante uno como contextualizarse. Sí, claro. Contextualizarse para que tenga idea. Y es ahí que no viene gente cualquiera a hablar con Juan, sino gente de la tribu de Leví, que eran sacerdotes y levitas, para preguntarle, venga, es que usted hace algo que no es normal en la herencia sacerdotal. Usted está haciendo y viviendo de una manera totalmente diferente. Sí, Señor. Desde la alimentación, la vivienda, todo. Todo. En el orden sacerdotal mosaico, ellos vivían en el templo. Después de un determinado tiempo, ellos iban a las ciudades que fueron ordenadas por Dios para que ellos vivieran. Amén. ¿Cierto? Ellos ejercían el ministerio. El orden levítico inicialmente comenzó con 20 años
y trabajaban hasta los 50 años. Sí. A los 50 años quedaban pensionados. Era rotativo. Claro, claro. Y luego se hace una reforma y va hasta los 25 años. Una vez cumplían ese lapso de servicio, entonces ellos se retiraban y ya no ejercían. Amén. Ya no ejercían. Aquí, estos sacerdotes y levitas, que como decimos, eran por herencia. Sí. Y ahí es donde hay un problema muy serio en la familia de Elí. Que Elí era un sacerdote y sus hijos eran sacerdotes pero corrompidos. Sí, señor. Malos. Malos. Se robaban la ofrenda, Sí. abusaban de las mujeres, inclusive en el templo, pero eran sacerdotes. Cuando viene el nuevo sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, que nada tiene que ver con un sacerdocio hereditario. No, señor, nada. Entonces ya uno ve que este viene por llamamiento. Amén. Dios llama de entre el pueblo a quien quiere. Lo hace venir a sí mismo para que cumpla un ministerio. Pero es muy importante que la gente establezca la diferencia. Y hago alusión a esto porque a veces nosotros, en aras de justificar algunas cosas, confundimos ministerios con herencias. Sí. Entonces pensamos que un ministerio que era exclusivo de la tribu de Leví, lo traemos acá y lo hacemos como si nosotros fuéramos descendientes de Leví, y pretendemos establecer un ministerio en ese campo. Cuando los ministerios dados por Dios en el tiempo de la gracia, según Efesios 4, es Dios mismo Amén. el que los constituye. Es decir, no se heredan. No. No, es que yo tengo derecho porque mi papá es sacerdote. Algo así como, a ver, contextualicémoslo hoy. Mi hijo dice, yo tengo derecho a ser pastor porque mi papá es pastor. No. Así no funciona hoy. Así no funciona hoy, correcto. Para que un hijo de pastor pueda ser pastor, debe de reunir los requisitos relacionados en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y aparte de eso debe de reunir aquella enseñanza que dimos en el reciente pasado, ¿lo recuerdas? Las 3 por 3 3 por 3, sí, señor. igual a 1. Sí, señor. O sea, 3 condiciones divididas en 3 partes que debe reunir una persona para poder ejercer un ministerio. Entonces, mire qué interesante todo esto. Amén, amén. Sí, señor. De verdad, Juan debió de ser un sacerdote, pero resulta que es un profeta. Es un profeta. Que estaba profetizado su venida 400 años antes, después de Cristo, que es el último reporte que se da en Malaquías, capítulo 4, el verso 5. Y la función de él es muy interesante. Según dice el verso 6, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra. Es una reconciliación integral, ¿no? Claro, pero también es una manera de mostrar el verdadero sentido del oficio profético. Porque el oficio profético, que según dice el mismo evangelista Juan, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan. Entonces, en el oficio profético hay una particularidad muy importante y es el oficio del profeta, que tenía, como ya lo hemos dicho repetidas veces, y hoy no es molesto volverlo a decir, en su mensaje está dividido en 3 partes. ¿Cuáles eran? Denunciar el pecado, hacerle saber la consecuencia, pero también la solución. Sí, señor. Que eso es lo que está profetizado aquí. Aquí, correcto. Juan viene como la voz de uno que clama en el desierto. La exhortación es enderecen el camino, porque si no lo hacen, la ira de Dios se da. Se da. Pero si lo hacen, se evitan el problema, Amén.
que ese era el verdadero mensaje del profeta de oficio, el verdadero mensaje del que ejercía el don de profecía y el verdadero mensaje del que ejerce hoy el ministerio profético. Esa generación de conciencia en esos tres aspectos que usted acaba de decir. Claro, importantísimo. Amén. O sea, tienen una ruta marcada. Pero claro, ahora cuando vemos a Juan ejerciendo el ministerio, pues ¿qué dice la Biblia? Venían multitudes. Amén. Ahí el... Sí, impresionante. ¿Qué poder de convocatoria tenía Juan? Amén. Y a mí me llama la atención la estrategia de Dios, que pues alguna vez lo dije aquí y hoy quiero como volverlo a repetir, por lo menos para que si a alguien se le olvidó, le refresque la memoria. Esa estrategia de Dios, cómo Él utiliza algo fuera. Completamente fuera de lo común. Fuera de lo común. Por eso es que a mí me apasiona la predicación del Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es fuera de lo común. Por eso es que el Evangelio no se puede comparar con ritos, no se puede comparar con dogmas, no se puede comparar con tradiciones, no se puede comparar con religiones, con sectas. No, el Evangelio Amén. es fuera de lo común. Amén, amén. Entonces, cuando uno mira a Juan, imagínatelo. La ropa que se pone, Sí, no, vestido de ropas de cabello. una piel imagínate una piel al sol y al agua, reseca, humedecida cuando llueve. Sí, no. Pienso que la fragancia de Juan no era para nada buena. Un tipo con sus cabellos a media espalda, la barba a mitad de pecho. Pues un día le dicen, ¿dónde vives? Y él dice, venga. Se los lleva para el desierto. Para el desierto, sí, señor. ¿Cuál es tu cama? Un arenal. Tu cabecera, una piedra. Tu cobija, el rocío de la noche. El techo, el firmamento. ¿Y qué comes? Grillos. ¿Y cuál es la sobremesa? Miel. Era un hombre raro. Sí. Pero aparte de eso tenía algo muy interesante. Y es que su mensaje despertaba pasiones. Amén, amén. A tal estado de que las multitudes venían a ser bautizadas por él en el Jordán. ¿Y qué era el mensaje de Juan? ¡Oh, generación de víboras! O sea, ese Juan también era frentero. Sí, él utilizaba un idioma bien particular y... Él no se ponía como tiene que ser hoy, Sutil. que hoy no se le puede decir la verdad a la gente. Exactamente, no, el hombre no tenía ese... Porque estamos en, ¿cómo es que llama la gente hoy? Una juventud de cristal, ¿es que Sí, llaman? de cristal, esa es la palabra. Y parece que eso está... gracias. Generación de cristal. Y parece que eso está afectando a la iglesia. Sí, lo sé. Porque hay una iglesia como de cristal. No se pueden tocar... No se les puede decir la verdad. No, señor. Se les dice la verdad y entonces se van para la iglesia del vecino donde sí les alcahuetean. Total. O donde sí les van a dar un cargo. O bueno, en fin, hay tantas cosas. O simplemente no vuelven a la iglesia porque el mensaje de su pastor les quedó grande. Juan no tenía ese problema. No, señor. Les decía, oh generación de víboras. Les recuerda el inmediato pasado. Les digo, ustedes son algo así en este tiempo, en el lenguaje de un campesino como yo. Ustedes son una porquería. Sepulcro blanqueado, ¿no? Claro. Que aparentan, pero por dentro están llenos de huesos, de inmundicia, de podredumbre. Él va al fondo. Amén. Porque es que resulta que las enfermedades desde la ciencia médica hay que atacarlas desde su origen, o sea, la causa, Sí, no el efecto. correcto. El comportamiento del pueblo era el resultado de lo que ellos eran. Por eso Juan les decía, oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a vivir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Ah? Amén.
Y por eso cuando a él le preguntan, venga, ¿usted quién es? Y dice, no, yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién es usted? Yo simplemente soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino. A nosotros con el hermano Darwin llegamos ahí a tocar un poquitico el tema y nos pareció importantísimo, hermano Carlos, cómo Juan el Bautista no se aprovecha de ese interrogatorio para generar publicidad para sí mismo. Claro. Porque todo el escenario estaba... todo para él sacar pecho. Para él sacar pecho. Esa es la frase popular. Lo que hoy hacen algunos charlatanes. Sí, y fíjese que él no y no. Yo no soy ni el profeta, ni el Cristo, ni lo que ustedes quieren que... No, yo no soy... Ni el Mesías, yo no soy. Y uno mira tan bonito esto porque la expresión que está marcada, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. ¿Cómo Juan el Bautista es capaz en esa frase de borrarse por completo y poner el mensaje en alto, ¿sí? No, pues recuerda aquella vez que él les dice, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. ¿Qué ejemplo de creyente? ¿Cómo que sí? ¿Qué ejemplo? Se queda uno sin palabras porque el hombre, ante semejante interrogatorio, ante semejante personaje, el hombre simple y llanamente saca una frase de esas inspiradoras de parte de Dios, dice, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué ejemplo? Uf. Ojalá que lo aprendamos todos los cristianos. Todos tenemos que estar entre ahí. más dones nos dé Dios. Amén. Que entre más lugar de privilegio nos dé Dios, nosotros entendamos que lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, donde estamos, no es porque yo, no, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Y llegando a ese campo, me llama mucho la atención de Pablo. Mire que Pablo comienza un proceso retroactivo. Sí. Primero dice el menor de los apóstoles. Luego el más pequeño de los hombres. Y luego el más vil pecador. O sea, Amén. El tipo primero dice soy apóstol. Sí. Después dice no, pues soy un hombre. Y luego dice soy el más grande pecador. Mostrando con ello de que en Dios tiene que desaparecer la soberbia del hombre. Amén. Sí, señor. Que es lo que nos afecta a la mayoría de cristianos. Que nos lleva a condiciones que nos estorban no solamente la comunión con Dios, sino con el hermano. Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Que entre otras cosas no lo hemos trabajado para tenerlo. Que si algo somos es porque a Dios le plació. Lo ha delegado, correcto. Y qué bueno que entendamos el mensaje de Juan. No, pues es que la fama de Juan, usted lo acaba de decir, multitudes, la voz, el poder de convocatoria que tenía por ese mensaje. Es decir, estaba prácticamente, hermano, en el curubito, como se dice popularmente, para que la fama lo desviara. Pero claro, gracias al Señor, Juan estaba en una posición muy firme de lo que era su trabajo. Pues a él le preguntan los sacerdotes y levitas, ¿tú quién eres? Porque él ya ha generado una revolución. Sí, señor. ¿Tú quién eres? O sea, algo extraño. Nosotros en la ley, en los profetas, en los salmos, hemos leído que viene el Mesías y tú tienes unos comportamientos muy similares. ¿Quién eres? Le preguntaron y él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Como usted dice, y punto. Y punto. Luego le preguntaron, ¿qué pues eres? Elías. Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Es que es muy hermoso esas. Pero claro, 3 veces reconoce, les deja claro que él simplemente es la voz de uno que clama en el desierto. Algo así como diciendo, soy la voz de Dios. Exactamente. Esa relación. No soy el Mesías porque el Mesías, el Cristo, es Dios. Amén. Yo no soy él, soy la voz. Amén. Y le dijo, yo soy la voz. Pero mire que antes me llama mucho,
para que demos respuesta, dice aquí. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Presénteme la hoja de vida. Sí, señor, tal cual. Algo así. Sí. Porque es que nos mandaron a preguntar. Juan se había hecho un personaje muy popular, había despertado emociones, esperanzas. Amén. Válida la palabra. Muchas. Muchas. Claro. Y entonces él dice, venga, si quieren saber quién soy yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es que Ustedes tienen es que enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en su capítulo 40, el verso 3, ¿lo recuerdas? Donde se hace alusión de que lo torcido se enderece, lo áspero se allane, los montes se bajen y los valles ocupen su lugar. Y lo torcido se enderece para que se haga manifiesta la gloria de Jehová. amén. ¿Qué le parece? Y es que, hermano Carlos, en esto especulamos un poco ahí, en toda la conversación que se tuvo que dar para que estos enviados fueran a Juan. Porque ya el solo ir era un reconocimiento de algo importante, ¿sí? Pero también Pues miramos, imagínate que un día cualquiera viene todo Bogotá. por poner un ejemplo, ¿sí? Sí. O la administración o el gobierno nacional. Venga, vayan allá al Boyacá Real. ¿Quién es ese tipo que hay allá? Sí, Escúchenlo a ver, porque es un personaje raro, diferente, y pues está generando un impacto social muy grande. Y vale la pena saber quién es. Nosotros llevamos más de 400 años aquí esperando un cambio y no se ha dado. A lo mejor este sea. sí. Y fíjese, esa discusión y ese permiso otorgarlo, yo creería que no fue nada fácil, pero la curiosidad y la popularidad de Juan logró ese efecto, porque había una cosa que estaba sucediendo, que todo ese formalismo de la religión en base a los sacerdotes y levitas estaba restringido, no tenían acceso. Y el pueblo mira a un hombre dándole acceso a una palabra tan importante como era el arrepentimiento, de una manera tan simple, tan directa, tan sencilla, sin tanta arandela, permítame el término, hermano Carlos. Sí, abierto. Abierto, sí. ¿Quién no entiende el mensaje de Juan? Exactamente. O sea, fíjese todo lo que estaba Él no anulando. se puso a decir como dicen los predicadores modernos, ¿no? Sí. ¿Has escuchado a los predicadores modernos? A ver, sí. Que la palabra tal, que viene del griego Ah, tal, ya, que no, tiene no, una no. connotación tal, que se le dice en latín es tal y que tiene que ver con el hebreo de no sé dónde y enredan a la gente con una cantidad de palabras que ni ellos mismos saben de qué se trata. Sí. Es verdad. No estoy en contra de que la gente estudie. Sí. A mí me fue bien en hebreo y en griego en la universidad. Ujú. En hebreo, de 1 a 5, saqué 4.8. O sea que me fue bien. Bien. Iba a estar en los puestos de excelencia. Pero claro. Y en griego igual. Sin embargo, yo sí soy un fiel convencido que la mejor manera de llevar el mensaje de Dios es sin tanta arandela, decir las cosas simples. Amén. Porque además en la Biblia ese es el mensaje, un mensaje simple. Jesús pudo hablarles unas palabras que solo existen en el léxico celestial, en el diccionario de Dios. Amén. Dígame, ¿qué palabra no puede decir Dios? Pablo escribe y dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Le digo a Nicodemo, si hablándole las cosas de aquí usted no las entiende, ¿qué tal que le hable lo que se habla arriba? Amén. Es que uno se pone a hablar aquí y se le va llenando la cabeza. No, y de eso se trata, porque todo eso, ¿Cierto? claro, sacar todo eso a la luz es hermoso porque la Biblia nos lo permite y está para sacarlo a la luz. Pero Juan no se pone con todo ese cuento académico ante la insistencia, porque déjeme como dibujar un cuadro. Un cuadro, sí. Le elaboran un cuestionario Sí, señor. lleno de preguntas, porque no son solo 3. No. Luego le hacen otras preguntas y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Señor. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Ellos pensaban que en la venida del Cristo se iba a dar comienzo a una nueva etapa,
que la historia se iba a partir en dos y que iba a comenzar a través de un evento visible, pero que de alguna manera representaba transformación, cambio, y era el bautismo. Amén. Por eso yo le pregunto, Sí. ¿por qué bautizas? Si usted tiene la concesión, cuando se establezca el nuevo sistema puesto por el Mesías, debe de partir de un cambio de actitud. Amén, amén. Y para eso debe de haber algo que refleje la decisión del pueblo para dar comienzo a una nueva etapa. Si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Señor, amén. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué le parece? Oh, lindo, muy hermoso. Jesús ya estaba por ahí. Sí, Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No. Oye, qué humildad la de Juan. amén. Qué humildad y que uno se pone a mirar cómo esa contundencia al contestar, ¿no? Yo le estoy contestando lo que usted me está preguntando. Usted verá si lo entiende o no lo entiende, si lo recibe, si no lo recibe. Yo le contesto en franca lid, en toda verdad, en plena fidelidad, lo que usted me está preguntando. Y hay algo que es muy trascendental acá, y es que el mensaje de Juan no va buscando mostrarse él, Amén. que es una enseñanza que debe servirle a todo predicador. Sí, señor. Cuando predique, no se predique así, No. así mismo, que uno ve mucho predicador hoy, ¿no? Sí, no. Y usted Yo aquí. hice, yo viví, yo. El yo por delante. Y siempre, y no presentan a Jesús, sino ellos. Sí. Ellos son el objeto, son el blanco. El referente, lamentablemente. Juan pudo hacerlo. Pudo hacerlo, sí, tenía todo el escenario armado No, pues para hacerlo. imagínate, las multitudes venían. Pero él dijo, no, yo simplemente soy la voz Es que de uno que clama en el desierto. Así que yo solamente bautizo en agua. Pero hay uno que está entre vosotros, no conoces. que ustedes no conocen y que es antes de mí, aunque Jesús había nacido después. Sí. Pero Juan está entendiendo quién es Jesús. Amén. Porque no puede ser que una persona que es menor que yo sea antes que yo. Amén. Sí, no, eso no es lógico. ¿Qué revelación la de Juan? Amén. Por eso a mí no me convence ese cuentico de que los discípulos que bautizaba Juan tenían que ser bautizados de nuevo. No, señor. Juan tenía una revelación clara Amén. de la persona de Jesús. Él dice, en medio de vosotros está, ustedes no lo conocen, pero Él es antes de mí. Amén. Y es tan grande, es tan importante, que yo no soy digno Aleluya. de soltar, inclinándome, la correa de su calzado. Amén. Está poniendo a Jesús en un pedestal, Aleluya. donde Jesús debe de estar. Amén. Juan tuvo la revelación. No, el hombre estaba claro en su trabajo, en su labor. Y Pero a quién. claro, si era el enviado por Dios. Amén. No tenía duda alguna de su trabajo, de su Yo no condición. entiendo, hermano Mauricio, porque hoy algunos por ahí predican que los discípulos de Juan quedan mal bautizados y se aferran de Hechos 19, que porque 12 discípulos dijeron que habían sido bautizados por Juan y Pablo los volvió a bautizar, que eso era prueba de que si los bautizaba Juan, tenían que volverlo a bautizar. No, señor, el fenómeno allí es diferente. Amén. Es un supuesto evangelista que hace uso de Juan para bautizar a unas personas las cuales no son doctrinadas. Amén. Y por eso, cuando le dice Pablo, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dice, pero ¿cómo puede ser que Juan los haya bautizado o que hayan sido bautizados en el bautismo de Juan y no sepan que hay Espíritu Santo?
Amén. Les si Juan falta. tenía clara la revelación de Jesús. Amén, amén. Y tenía claro el bautismo del Espíritu Santo. Porque él dice, vea, yo los bautizo en agua. Sí. Pero en medio de vosotros está uno, que es antes de mí, Amén. que ustedes no conocen. Amén. Él es el que bautiza con el Espíritu Tu Santo. Amén. y fuego. Amén. ¿Qué le parece? No, pues, totalmente está condensada la doctrina desde sus inicios y con claridad perfecta. Voy a decir una locura aquí. Perdónenme los teólogos, los predicadores, quien sea del movimiento que sea, los amo, respeto, valoro. Sé que todos queremos dentro de este campo hacer llegar el mensaje del Evangelio lo más comprensible y transparente. Pero yo creo tener autoridad para decir hoy que los discípulos que bautizaba Juan y eran realmente bautizados bajo la misma filosofía de Juan, no tenían por qué volverse a bautizar. La excepción de Hechos 19 es porque estos señores no sabían ni siquiera que había Espíritu Santo. Amén. Les faltaba La enseñar doctrina. la doctrina, sí, señor. Como nos pasó a nosotros. ¿Qué hizo la religión con nosotros? Nos ocultó la verdad. Nos ocultó la verdad, engañaron a nuestros padres de buena fe pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero un día llega el mensaje del Evangelio y hacemos la pregunta, venga, pero es que ya a nosotros nos bautizaron, ¿cómo dice usted que nos tienen que volver a bautizar? Entonces, entró el predicador a decirnos, no, es que el bautismo que sirve es ese del cual está bien demarcado en Hechos 2:38. ¿Cómo así? Claro, la persona tiene que oír, tiene que arrepentirse, tiene que creer y tomar su propia decisión. Amén. Para bautizarse. No es que papá y mamá deciden y me bautizan y el líder me echa agüita en la cabeza. No. No. El que se va a bautizar debe de saber qué es el bautismo, para qué es el bautismo, qué beneficio alcanza, qué responsabilidad se asume con Dios, con la sociedad, con la iglesia y consigo mismo, que era lo que no sabían los señores de Hechos 19. Por Amén. eso Pablo los disipula, los enseña. Los complementa. Claro, ellos entienden. Y no, pues entonces no estamos bautizados. De ser así, no estamos bautizados. Aquí estamos. Y los bautizó. Amén. Y es que fíjese, hermano Carlos, que en este capítulo 1 de Juan que estamos tratando con tanta así delicadeza porque nos trae una información, haciendo yo una lectura, y lo dije en el programa pasado y quiero traerlo a colación, hermano, en este capítulo 1, las diferentes vertientes y los diferentes pensamientos, las diferentes filosofías, curiosamente lo explican de la misma manera. Es decir, este capítulo es tan contundente entre su inicio y el testimonio de Juan que no hay ¿Discusión? no hay discusión y no hay endija por donde se puedan escapar los puntos doctrinales de la esencia del Evangelio, porque ahí están. Y curiosamente, haciendo una lectura muy amplia, en un panorama de todas las filosofías, de todos los pensamientos, de todas las tesis teológicas, me hice esa lectura y la conclusión, hermano, es que todos coinciden en la explicación. O sea, Claro. Imagínese lo hermoso, hermano, saber que hay un punto en que la Biblia de verdad no deja abierto ningún espacio para pensar diferente a lo que está escrito en ese capítulo. Para dejar claro quién es Juan y qué hace Amén. y el por qué lo hace. Y para dejar claro quién es Jesús. Aleluya. Si alguien quiere saber quién es Jesús, es muy importante que entiendan que es antes que Abraham, Amén. es antes que Juan el Bautista. ¿Qué le parece? Yo soy antes de tu padre Abraham. Señor Jesús. Antes de todo, Amén. así de claro. Porque Él no es contingente. Él existe por sí mismo. Nosotros existimos a partir de un principio. Él existe por sí mismo. Aleluya. No tiene principio ni tiene fin. Y por eso Juan tiene mucha razón cuando les dice, en medio de vosotros está uno que es mayor que yo,
antes de mí. Y del cual. Ustedes no lo conocen. Y la verdad, todo eso que ustedes están haciendo, pensando que soy alguien, si supieran quién soy tan pequeño, tan insignificante, ante la persona del que los bautiza con el Espíritu Santo y fuego, Amén. que arrodillándome a soltarle el calzado, no soy ni siquiera digno. Aleluya. Muy lindo, muy hermoso. Entendió en Jesús La deidad por completo. la deidad por completo. Juan tuvo una visión de la persona de Jesús desde la obra que Jesús hace en la transformación del individuo hasta la permanencia de Jesús en la vida del individuo. ¿Por qué? Y sé que eso puede sonar raro, pero mire que hay una enseñanza en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús hace la diferencia de él en el sentido de estar con y estar en. Amén. Él dice, estoy con vosotros, estaré en vosotros. Amén. Hablando sencilla y llanamente de ese fenómeno sobrenatural que se va a dar en la vida del individuo Amén, amén. a partir del momento que se haga presente el Señor Jesús en el poder de su Espíritu en la vida de los cristianos, que se da el día de Pentecostés. Amén. Antes del Pentecostés, Jesús estaba con ellos. Después del Pentecostés, Amén. Jesús estaba en Ellos. y en nosotros. Amén. También es bueno que la gente Sí. entienda eso. Y es que fíjate, hermano Carlos, tan bonito esto, y usted me hacía algo que hablamos fuera de micrófonos, pero que lo quiero traer a colación porque es muy hermoso. Juan, su ministerio prácticamente desde su nacimiento hasta que salió a la luz pública, pues tuvo que pasar 30 años o algo parecido. Claro. Y nunca cambió, decir, oiga, esto está como muy demorado, me voy a poner a hacer otra cosa. ¿No? Esto como que no va a pasar, me voy a poner a hacer otra cosa. La persistencia en el servicio y en la espera hasta que se cumpliese todo lo dicho de él y lo que él iba a certificar de parte de Jesús. Muy importante pensar de que definitivamente Dios en su soberanía tiene instrumentos para desarrollar su obra Amén. y como para que se cumpla lo que está escrito en el Salmo, ¿no? Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con Juan. Amén. Y Juan permitió que se cumpliera. Sí. Porque para que el propósito de Dios se cumpla, Hay que- también es bueno que la persona entienda que debe ser materia disponible. Amén, amén. Que debe estar en el taller del maestro. Amén. Para que él trabaje Sí. No coger atajos, sino esperar en ese camino ese que Dios. proceso que Dios hace. Amén. Entonces aquí es muy valioso que tengamos en cuenta. Dice, no era digno de desatar la correa del calzado. Y concluye el verso 28 diciendo, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba Bautizando. bautizando. O sea que el evangelista da una enseñanza algo así como, yo estoy a este lado viendo todo lo que está pasando al otro Amén. lado. Amén, amén. ¿Cierto? El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. El pecado del mundo. Un día después de esa tremenda respuesta que Juan le da a los sacerdotes y levitas, Jesús se acerca a Juan. Amén. Y Juan lo vio como lo que Jesús era. Es. Y es. Amén. Sí, señor. ¿Ah? Su oficio. Claro. Esos que critican, que dicen que, venga, es que el pastor Carlos está equivocado porque ¿cómo así? Que a Jesús hay que mirarlo desde su oficio. No, esa es la manera. Venga, Juan Amén. vio venir a Jesús, Sí, a un hombre. a un hombre. Sin embargo, en ese hombre se cumple un oficio. Amén. ¿Cuál? El de Cordero. El de Cordero. Juan lo vio venir y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y aquí hay que hacer diferencias. Sí, señor. ¿Por qué?
Porque hasta ese momento, cada hombre conseguía su propio cordero. Sí, señor. Si tú lees la Pascua, capítulos 12 y 13 del libro del Éxodo, y yo todavía me acuerdo para ahí de capítulos, Roda. Lleva 50 y tantos años. Dios mío. Y entonces lees de que las familias tenían que tomar cordero por familia. Sí, Si la familia era poca, lo podían compartir. lo podían compartir. Lo traían desde el día 10º hasta el día 14, 4 días en observación. ahí en casa, Ujú. familiarizándose, Sí. en medio. El día 14 era sacrificado, pero era el cordero del hombre, es decir, el que yo consigo. Así es. Pero aquí Dios se provee de cordero. Amén. Qué interesante, ¿no? No, pues es que eso tiene mucho... No es el cordero que yo voy a comprar, no son mis justificaciones propias, No. no son mis recursos que yo busco para solucionar mi problema del alma. No es meramente un protocolo. No, es el cordero que Dios tiene para que el hombre, que por sí mismo no puede salvarse, en Cristo encuentre la salvación. Amén. Es el cordero de Dios. Si usted mira bien, en el orden de los sacrificios, le hacen el libro de Levíticos. El libro de Levíticos tiene una particularidad y es que se llama, o yo lo llamo, el libro de las ofrendas. Sí, es muy válido. Donde están todas las Sí, ofrendas. señor. Absolutamente todas. Y su intención, o sea, el objetivo de El objetivo de las ofrendas, el orden de las ofrendas. Exactamente. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Y la exigencia, ¿no, hermano? Claro, claro. Entonces, cuando uno lee el libro de Levítico y llega aquí, me llama la atención que el deber del hombre siempre fue dar. Amén. ¿De qué? De lo que Dios le dio. Sí, señor. Pero nunca le bastó al hombre para solucionar su problema. Porque también estaba escrito cómo se justificará el hombre para con Dios. Ah, no, ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La respuesta es de ninguna de manera. ninguna manera. También está escrito, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta es no. No. Luego viene otra pregunta. ¿Podrán ustedes ser buenos siendo malos? ¿Cuál es la respuesta? No. No, Entonces, ¿qué hace Dios? se provee. Sí, claro, Amén, se provee. aquí está lo que ustedes no pueden pueden hacer. alcanzar. Aquí está en Cristo, tú lo puedes alcanzar. Déjenme que concluyamos diciendo, deje de pensar que se va a salvar por su propio esfuerzo. Amén. No es que yo pago una manda, dicen en la religión. Yo hago un sacrificio. Yo me vuelvo mendigo por 40 días y la plata que reciba se la llevo al Dios de Monserrate o al Dios de Buga o a la Virgen de Chiquinquirá. O hago una caminata. Sí, no, tranquilizante. O como dicen algunos pentecostales, que vienen a ayunar y dicen es que a Dios le gustan los sacrificios. Ah, Olvídalo. no, señor. No busques salvarte por tu propia cuenta. Solo hay uno que te puede salvar. Se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es mi sustituto. Instituto. Amén. Cristo murió por mis pecados Pecados. y resucitó para mi justificación. Amén. Ojalá que a usted no le pase lo que le pasaba al pueblo. Tenían que esperar un año para llevar el Cordero del hombre, para absolver al hombre. Cristo hizo una sola vez. Le hablo en Hebreos 10:11. Los sacerdotes, día tras día, se presentan para ofrecer y administrar muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hablaban del Cordero del hombre, Ujú. pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. En síntesis, Dios, en su gran misericordia, nos ha provisto Cordero
para que dejemos de pensar que es por lo que nosotros hagamos y más bien entendamos que es por lo que Jesús hizo. Déjeme terminar a mí para despedirme, hermano Carlos. He aquí un verdadero servidor señalando a su Señor. Sí, señor. Creo que es una muy buena conclusión. Un verdadero servidor señalando a su Señor. Nunca se autoproclamó. Amén. Prediquemos a Cristo. Sí, Señor. No nos prediquemos a nosotros. Amén, amén. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Crucificado. Se nos fue el tiempo. Muy bien invertido, gracias al Señor nuevamente.